Hola, bienvenidos a este espacio de dinero en nuestro especial de abogados del año 2025. Nos acompaña el doctor Martín Acero, socio director de PPU. Doctor Acero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero dividir esta conversación en dos partes y quiero arrancar de lo micro y después nos vamos a lo macro. ¿Qué está pasando en el mercado legal? ¿Cómo se están transformando las firmas? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? Y un poco cuál es esa operación en el funcionamiento para lo que ha venido dándose en las situaciones y enfrentar un poco lo que ha venido pasando en los mercados. A ver, del mercado legal. El mercado legal es un mercado que tiende a la consolidación de firmas u oficinas de cierto tamaño, por supuesto, sin negar la existencia de firmas boutique, firmas muy especializadas, etcétera, pero el mercado sí tiende a la consolidación de quizás firmas más grandes, se han venido fusionando, se une una firma con otra, se crean nuevas firmas. Y para nuestra sorpresa, fíjese, como colombianos, las firmas del exterior siguen creyendo en el mercado colombiano. Entonces siguen viniendo firmas del exterior. Yo no dudo que van a continuar viniendo en Colombia, particularmente con la llegada ya plena de las firmas españolas, con diferentes esquemas y con diferentes modelos, pero esto se ha venido consolidando, incluso firmas de cierto tamaño, de tamaño importante en Colombia, que han sido adquiridas o absorbidas o integradas con firmas españolas. De manera que yo veo consolidación de firmas internacionales en Colombia, yo veo también las Big Four y las firmas de auditoría consolidándose en esto y yo veo crecimiento importante en el mercado. ¿Y eso hasta dónde va a llegar en su concepto? Esto, ¿estamos en la mitad del camino, arrancando el recorrido o ya estamos llegando a la meta? No, yo creo que estamos cerquita de un nivel, digamos, de saturación, llamémoslo así, del mercado legal. Por supuesto que aquí hay espacio para todo el mundo. Yo lo que no niego, Carlos, es que puede haber integraciones posteriores, es decir, firmas pequeñas que decían unirse a hacer masa crítica. ¿Y por qué? Porque vienen épocas de inversión, Carlos. Y si me dice qué está pasando, es que en general el mercado legal está cambiando en el mundo. Y hoy el día el que no invierta en seguridad, el que no invierta en infraestructura y en infraestructura incluyendo inteligencia artificial y el que no pague muy bien a su gente, a su talento, que es el bien escaso que hay, pues va a perder espacio. Entonces, este es un mercado en donde va a requerirse inversión, va a requerirse innovación, etcétera. Eso requiere también de alguna manera masa crítica y eso va a generar que sigan integrándose firmas entre ellas. ¿Cómo se está moviendo el sector legal en un mercado marcado por la incertidumbre, no solo en lo local, sino en lo global? ¿Qué oportunidades y qué amenazas está viendo usted en este contexto? Mire, alguna vez un cliente mío que murió, un señor, un empresario internacional muy importante, me dijo, Martín, ¿sabe qué? Yo he hecho más dinero en las épocas de crisis que en las épocas de bonanza. Y él decía que en las épocas de crisis se quebraba su competencia y que, por el contrario, las épocas de crisis son épocas en que quien tiende a fortalecerse, quien tiende a sobrevivir, es el que mejor preparado está. El que más fuerte es, y perdóneme, esta es la lucha, el más fuerte con el más débil, pero lo digo no en el sentido ni de poder económico, ni de influencia, ni mucho menos, pero digamos, en las crisis se mira realmente quién es el que mejor preparado está. Y esos son los que sobreviven y esos son los que incluso resultan fortalecidos de épocas de crisis. Nosotros no podemos negar que estamos en un mercado en crisis. Colombia, ¿cierto? Latinoamérica de alguna manera y ya empiezan otros países a pegarse. Eso quiere decir que en Colombia tenemos una inversión limitada, Carlos. Hay limitada inversión, pero hay inversión y hay gente también que en esas rendijas encuentra oportunidades. Y yo le digo lo que yo he visto. Hay gente que está haciendo muy buenos negocios, que está haciendo muy buen dinero y que están aprovechando oportunidades. Nosotros hemos procurado acompañar a nuestros clientes en dos procesos. En ese proceso de fortalecimiento, en un proceso de reconversión también, muchas veces desde el punto de vista estratégico que involucra también la parte legal y también en un proceso de aprovechamiento de sinergias, aprovechamiento de oportunidades y de encontrar esas rendijas por donde los clientes puedan irse para efecto para buscar oportunidades que les traigan mejores resultados. En ese contexto de crisis y de oportunidades en lo que se está moviendo, tanto ustedes como los empresarios, ¿cuáles son las áreas de práctica
que han sido más demandadas en el último año? ¿Qué es lo que ustedes están viendo y por qué? Mire, en general, y Carlos, yo con esto de verdad que no sé si nosotros somos una isla en el mercado, pero eh, en el área tributaria muy fuerte, en el área de energía muy fuerte, en general recursos naturales, en el área de corporativo y M&A, es decir, de adquisiciones de empresas. Carlos, no se extrañe, porque yo ya me extrañé primero que usted, y es que de verdad hay adquisiciones, hay procesos de adquisiciones, hay procesos de fusiones, hay procesos de integraciones muy importantes. Nosotros vemos que hay cierto, eh, digamos, cierta ralentización en otros mercados. Entonces, por ejemplo, en términos de infraestructura, porque uno depende de las decisiones gubernamentales, depende de la inversión gubernamental, depende de que haya proyectos. En eso hay que escogerlos y saberlos encontrar muy bien, Carlos. Hay también, no en una gran cantidad. Yo diría que el área de litigio de la firma es un área muy próspera y que en estos días, digamos, ha tenido una bonanza especial como consecuencia de arbitrajes. Mire, Carlos, todo lo que está pasando en el mercado genera controversia, genera disputas, genera litigio. Todo esto que está pasando, litigio internacional contra los países por supuestas expropiaciones, por tomas de posesión indebidas, por todo lo que usted sabe que está pasando, eso ha generado un mercado también en el área de litigio para firmas colombianas y para firmas internacionales. Refinanciaciones, Carlos, hay mucho en temas de refinanciaciones y atérrese, reconversiones de empresas familiares, de origen familiar, en todo lo que es el gobierno corporativo, en todo lo que es el tránsito entre una empresa familiar a una empresa menos guiada por principios familiares y más por principios, por supuesto, corporativos y empresariales. En ese orden de ideas, doctor Martín, ¿cuáles son un poco las áreas de práctica que van a tener más demanda en los próximos 12 meses? Y se lo pregunto por coyunturas muy complejas, tanto locales como internacionales. En el plano internacional, el tema de los aranceles, el comercio exterior, las tensiones que se están dando con esta escalada arancelaria. Y en el tema local, decisiones del gobierno, por ejemplo, con este tema del decreto de infraestructura, de las vigencias futuras. Un poco, ¿cuáles van a ser las áreas en donde usted dice, mire, en los próximos 12 meses esto va a tener un punto alto muy importante y por qué razón está viéndolo? Mire, de varias, Carlos, le doy tres. Le voy a dar la de infraestructura, sin duda, porque va a haber modificaciones importantes a concesiones ya otorgadas, porque va a haber modificaciones importantes a proyectos en curso, etcétera, etcétera. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con el área financiera. Va a implicar esto refinanciación de créditos. Cuando a usted el gobierno le dice, no le puedo dar la plata ahora, sino se la puede dar después, y usted tenía comprometidos recursos bancarios que confiaban en que esos dineros provenientes del gobierno nacional entrarían a los proyectos en un momento X, Y o Z, eso obliga a renegociar y a refinanciar deudas, ¿cierto? El tercero, Carlos, mire, aquí va a seguir habiendo oportunidades. Yo considero que en materia de recursos naturales y fusiones y adquisiciones de empresas, nosotros vamos a estar muy activos. Y el último, el recursos, dentro de recursos naturales, Carlos, el área ambiental. ¿Sabe? Aquí hay temas ambientales que son críticos, importantes, y viene el rebarajar una serie de principios antiguos, el reconfigurar proyectos y demás. Nosotros creemos en eso, Carlos. Voy a detenerme un poquito en lo que acaba de hablar usted de los recursos naturales. ¿Cómo funcionar en un escenario o en qué escenario se van a mover los recursos naturales en un gobierno en donde no es muy amigo del petróleo, tampoco del carbón? Las empresas grandes productoras de carbón térmico han anunciado una reducción de su producción, hay limitaciones a las exportaciones, por ejemplo, a Israel. Y el proceso de transición energética del gobierno pues ha, entre comillas, por decirlo de alguna manera, satanizado a algunos sectores desde el punto de vista de recursos naturales. ¿Dónde se va a mover un poco esa bolita alrededor de toda esta tensión? Mire, Carlos, yo creo que independientemente de lo que se diga, hay unas realidades que son indisputables. ¿Usted tiene duda que Colombia necesita gas? ¿Usted tiene duda que Ninguna. Colombia tiene gas? ¿Usted tiene duda que Colombia está importando gas quizás por una indebida estrategia en el abastecimiento de recursos naturales? Yo no tengo dudas sobre eso. Entonces, lo primero que le digo es, gas natural sigue siendo súper importante. Segundo, energías limpias y renovables. Mira, hay una cantidad de proyectos
de tipo solar, incluso, y no obstante que se hayan suspendido otros, pero en La Guajira en particular, y usted sabe, eólicos y demás, pero aquí va a haber iniciativa y muy importante en materia de energía. Y Carlos, esto se lo dicta una cosa, porque si Colombia no se mueve, Colombia va a tener una crisis energética en los próximos 5 años de bandera. O Colombia procura recursos energéticos o Colombia va a tener un problema serio. Eso le pega a usted el área de recursos naturales per se y le pega también el área ambiental, sin duda. Pero además, no se olvide, la gente que produce carbón y vende carbón, la gente que produce petróleo y vende petróleo, explora y explota y vende petróleo, ¿usted de verdad cree que esa gente se va a quedar de manos cruzadas? ¿O aquí hay una disputa importante por un espacio y por un negocio al que se les había permitido acceder? De acuerdo. Volviendo al tema local, ¿qué tanto han impactado las reformas del gobierno el desarrollo del mercado legal? Y se lo pregunto porque uno puede ir de lo más grande a lo más pequeño. De lo más grande, anuncios de constituyentes, de consultas populares, o más pequeño, el tema de infraestructura del que hablábamos, o las famosas áreas de protección para la producción de alimentos, las famosas APAs, o medidas ambientales, o algunos temas en el orden corporativo. Realmente, ¿qué tanto están impactando esas reformas del gobierno y los anuncios a todo el mercado legal? Mire, Carlos, no me mate por esto, pero desde el punto de vista regulatorio como tal, muy poco voy a explicar. Primero porque el Congreso ha sido una aduana importante en la filtración de proyectos. Pero segundo, porque el país ha dado una pelea institucional en donde las iniciativas gubernamentales han sido objeto de cuestionamiento, han sido objeto de análisis detallado, etcétera, de parte de las cortes también. Y usted mira las cortes, usted mira el Banco de la República, o sea, este país, claro, con una crisis fiscal o un déficit fiscal importante, y lo leíamos en todos los medios esta mañana y lo veíamos en todos los medios, pero Carlos, mire el nivel de la inflación, mire el crecimiento, mire el desempleo, y yo sé, usted le puede poner todos los peros que pueda a eso, diciendo, pero es que no calculan el empleo formal, pero es que no calculan el futuro en los próximos 10, 15. No, aquí hay unas cosas que son importantes que están ocurriendo, pero hay una batalla institucional que el país está dando, Carlos. Ahora, ¿en qué influye todo lo que está haciendo y todo lo que está pasando en este país? Quizás en que genera incertidumbre. Y la incertidumbre sí frena la inversión. Por eso le decía yo hace un rato, Carlos, que lo que ha pasado y lo que yo he visto, particularmente lo que hemos visto aquí en la firma, es que hay proyectos que deberían haber adelantado, que deberían haber avanzado, que deberían haber iniciado incluso y que no han iniciado porque las decisiones de inversión están retrasadas por cuenta más que de las regulaciones como tal adoptadas, Carlos, porque muchas no han producido efecto, ¿cierto? Sino por tema comunicacional y a veces cierto tipo de medidas de facto que tienen un control de legalidad o de constitucionalidad posterior, pero que demoran el tiempo. Ok. Dicho todo esto, doctor Martín, ¿usted cree que está en juego la seguridad jurídica en el país? Ay, hombre, Carlos. Si usted me pregunta eso, Carlos, yo le digo que la seguridad jurídica ha estado desafiada en el país bastante, yo diría, en los últimos 25 o 30 años, Carlos. Ahora, tiene una prueba fundamental, no la seguridad jurídica, Carlos, porque quizás de las cosas que más resaltan de lo que ha ocurrido es una confianza generalizada en el Poder Judicial. En el Poder Judicial como guardián de la Constitución y de la ley. Entonces, sí hay incertidumbre, pero si usted se fija, Carlos, aquí los principios más importantes, más relevantes y más sagrados de la legalidad y la constitucionalidad colombiana han sido bien cuidados por las Cortes. Para terminar, doctor Martín, hablamos del mercado, hablamos de la incertidumbre, pero hay un ingrediente adicional que pasa cada 4 años, la época electoral. ¿Eso qué tanto va a mover la actividad en el mercado legal? Carlos, es natural que los años electorales, ahora usted me dice si el año electoral es este o es el futuro, o el próximo Arrancamos año. hace como dos. Exacto. Entonces, el tema es que hay una convulsión política que es innegable. Pero elecciones son elecciones, Carlos, y las elecciones también provocan y generan incertidumbre. Entonces, lo que es absolutamente natural es que decisiones de negocios,
decisiones de inversión, decisiones de incluso reconstrucción, modificaciones, etcétera, etcétera, normalmente se ralentizan como consecuencia del ambiente político. Eso es lo que va a pasar acá también. Nosotros vamos a tener de aquí a mayo del año entrante un periodo de incertidumbre grande, muy movido y muy dominado por el ambiente político y menos por lo técnico. Y eso preocupa, Carlos. Ahora, eso sí ha pasado cada 4 años. Y aquí, en eso, el país sigue adelantando. A mí me preocupan otros fenómenos mucho más allá del tema político, del tema electoral, Carlos. Aquí hay un problema Por de seguridad ejemplo, serio. Aquí hay un problema de seguridad serísimo. Un problema de defensa de la soberanía nacional serísimo, Carlos. Ese sí me preocupa a mí. Esas cosas hay veces no se ven tanto, pero yo sí veo afectada la capacidad del país de defender su democracia. doctor Martín, como siempre, muy grato conversar con usted, de verdad muy amable. Oiga, Carlos, de verdad que grato para mí. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá hablemos más seguido. Claro que sí. A ustedes Listo. mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los esperamos en una próxima charla, en este especial de abogados de la revista Dinero. Nos vemos.